A ver, chicos, vamos a empezar. En este caso, a pedido de las delegadas, me han pedido encarecidamente que no les dé diapositiva. Porque según la delegada, el criterio general por superficie solo diapositiva. Entonces, recomendación mía es que estudien mínimo del constante. Mínimo del constante. Claro, yo también pienso lo mismo, pero para eso estás en clase, ¿ya? Para que noten, para que veas. Y lo adicional lo buscas en la biblioteca o lo buscas en internet, en la revista científica. Ahora, las diapositivas se van a pasar ahora, pero no se te va a entregar. ¿Sí? Listo, empezamos entonces, chicos. La parte de ahora, a ver. ¿Alguna opinión, señorita? ¿Alguna opinión? Ya, empezamos. No, Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con el capítulo de Tauquillo. ¿Alguna opinión, hijo? Allá. Vamos a empezar con el capítulo de Tauquillo, ¿ya? Y básicamente ahora es recordar algo de lo que es hecho neuro. La parte sobre todo del diencéfalo. Diencéfalo, ¿ya? Elementos del diencéfalo. A ver, delegada, ¿dónde está? Elementos del diencéfalo. Vamos, te escucho. Delegada, elementos del diencéfalo. Diencéfalo, ahora quieres diencéfalo, pero mi pregunta es diencéfalo. Vamos, delegada, todos están grabando tu respuesta como evidencia. Vamos. 1. ¿Cuál? Telencéfalo. ¿Es tu respuesta? Elementos del diencéfalo. Delegada, la otra delegada, ¿dónde está? Delegada, ¿qué opinas? ¿Están grabando todos tu respuesta ustedes? Vamos, delegada. Y encéfalo, a ver, hijo, vamos. Demuéstrenle que los varones somos varones. Fuerte como varón, si no puedes intentar. Cromoencéfalo y... Del diencéfalo. Diencéfalo. Primero es prosencéfalo, mesencéfalo, romencéfalo. Telecéfalo y prosencéfalo. El diencéfalo, ¿qué elementos tiene? Tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. ¿No es cierto? Son los elementos. A ver, hijo, ¿algún comentario? ¿Quiere comentar algo? Ya, a ver, dime. ¿Qué cosa quiere comentar? ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es el más importante para la parte de regulación endocrina? El hipotálamo. ¿Por qué? Silencio. ¿Por qué? Como ya sabemos. ¿Pero por qué es importante el hipotálamo? Porque en el hipotálamo, chicos, encontramos núcleos neuronales especiales. Esos núcleos neuronales están relacionados vías o con vías aferentes y eferentes a nivel de la corteza cerebral, neocórtex cerebral, a nivel de las capas subcorticales
y a nivel de las capas, o perdón, de los núcleos que están en... A ver, hijo, ¿algún comentario? Entonces, ¿por qué te ríes? ¿Te causa risa esto? Entonces, ¿de quién? ¿De quién te ríes? ¿Tu compañera? Ya, guarda la compostura. Decíamos que hay conexiones aferentes y eferentes a diferentes núcleos neuronales. A predominio de la corteza cerebral, neocórtex cerebral. A predominio de capas subcorticales y a predominio de núcleos del tronco encefálico. Como vamos a ver en las diapositivas, hay una correlación estrechísima entre ellas. ¿Sí? Entonces, las vías aferentes que llegan al hipotálamo pueden ser vías directamente de órganos sensoriales, como por ejemplo el olfato y la visión. Recordarán ustedes que cuando vemos el olfato, ¿qué parece? El 1, ¿no es cierto? Porque tiene una nariz nomás, ¿no es cierto? El 1. Entonces, el 1 llega al tronco encefálico. Delegada, a ver, tú que lo sabes todo. ¿Llega al tronco encefálico? ¿A dónde llega? Silencio. Delegada, esto es pareja de la delegada. ¿A dónde llega? ¿O cuál es su origen real? ¿Y cuál es el origen aparente? ¿Y a dónde llega? Delegada. ¿Llega al tronco encefálico? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿a dónde llega? ¿A la médula? ¿A la médula espinal? ¿A dónde entonces? ¿Al cerebro? No, llega al cerebro, región frontal, predominantemente región frontal. En el aspecto psíquico, gobierno del sistema cognitivo-auditivo, pero con vías que van hacia el circuito de Papez. Delegada, el circuito de Papez, ¿qué elementos lo constituyen? Chicos, que han llevado anatomía. A ver, hijo, vamos. Fuerte, cabrón. Circuito de Papez. Ya, ¿qué importancia tiene el circuito? Emociones. Por eso es cuando vas a una fiesta y ves una placa que te vacila, esta tiene algo que me llama la atención, ¿cierto? Es por eso. Y aunque les cause risa, chicos, nosotros, en cada momento estamos emitiendo hormonas. Las claro. Las mujeres cuando están en su periodo reproductivo y en su ciclo menstrual, es más todavía. Y eso se evidencia mucho más en los animales inferiores. ¿No han visto acaso cuando una perra está en celo, a 10 cuadras a la redonda todos los perros la buscan? ¿No han visto? Claro, en nosotros no ocurre eso. En nosotros más que hay un control social. ¿No es cierto? ¿Ustedes se imaginan a 5 patas persiguiendo una luna? No, no es cierto. Porque hay patrones sociales que regulan ese comportamiento. Y ese patrón social es fundamentalmente neocortical, neocórtex cerebral. ¿Entendido? Eso ocurre en el olfato. Por eso que no nos damos cuenta que algo nos llama la atención y no sabemos por qué. Y además es región frontal. Y la visión. ¿Qué pasa con la visión? ¿Qué parece? ¿El 1? ¿El 3? Dos, perdón. ¿El 2? Al revés. Delegada, ¿estamos bien o no? Es el 2, ¿no es cierto? Delegada, Sí, el 2. el 2, ¿no es cierto? Ya, origen real y origen aparente. Origen real en la retina y origen aparente en la Delegada, ya se cumplió. 19 y 17. La otra delegada, ¿dónde está? 4 delegadas, a ver, segunda delegada, ¿quién es? Origen real en la retina. Ya, la primera delegada. No ha venido. La tercera delegada. No ha venido. La cuarta delegada. Hugo. A ver, ¿su nombre cuál es? González, ¿qué opina? Segundo para premiar. ¿Y el tronco encefálico?
No, pues sí. ¿A qué parte del cerebro? Entonces es tronco encefálico. Región occipital, donde forma la imagen, área 17 y 18 del bronco. Pero también hay vías que llegan hacia el tronco encefálico, todo el mesencéfalo. Entonces, como llega al mesencéfalo, hay vías que salen hacia el hipotálamo y por lo tanto regulan también la actividad hormonal. Entonces, como estamos viendo, chicos, hay una estrechísima relación entre lo que corresponde hormonas y sistema nervioso. Por eso el capítulo se denomina como neuroendocrino. Niña, solamente hay dos sistemas vivos que hacen lo que pasa: mover la mandíbula así como estás moviendo y hacer los oídos. Y te lo digo con mucho respeto. Uno de ellos son los que están en los planos altoandinos, en mi tierra querida, Huancavelica, le decimos cabellos andinos. Sí. Y los otros no los quiero mencionar por respeto, pero para la mañana equipa, para uno. Como eres una señorita, por favor, deshazte lo que tienes ahí, o te lo pasas. Entonces, chicos, las hormonas van a ser moléculas mensajeras. Moléculas mensajeras. Pero aquí me dirá, pero doctor, entonces, ¿quién envía el mensaje? Ahora vamos a ver cómo es ese sistema de enviar el mensaje. ¿Y por qué les estamos diciendo moléculas mensajeras? Resulta, chicos, que estas moléculas en nuestro cuerpo no tienen nombre. O sea, no es que esté en nuestro cuerpo con un letrerito que digan yo soy una hormona. ¿No es cierto? Lo cierto es que en nuestro cuerpo hay un sinnúmero de moléculas. Y uno de esos grupos de moléculas las hemos puesto el nombre de hormonas. A otras les hemos puesto el nombre de neurotransmisores. A otras les hemos puesto el nombre de citoquinas. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero doctor, entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? ¿Cómo sé cuál es una hormona, cuál es un neurotransmisor? Debe haber peculiaridades puntuales. ¿Sí? Para ser una molécula conocida como hormona tiene que cumplir 5 requisitos fundamentales, que no lo voy a mencionar ahorita, lo voy a decir durante la clase. Por eso que están en clase, ¿no es cierto? Y van a ver los dibujitos. Como no voy a mencionar nombres, voy a indicar nada más los dibujitos. ¿Para qué? Para que no quede grabado. Entonces, los que están acostumbrados a grabaciones nomás, no van a reconocer eso, ¿cierto? Por eso están en clase, no tendría sentido que vengan. ¿Ya? Entonces recuerden, son 5, ¿ah? Si al final de la clase no están los 5, me dicen, doctor, no mencionaba los 5. Esto es la introducción. No sé qué ha pasado con las. Pero bueno, de mi nombre es Julio Gómez Olarte, Raúl Julio Gómez Olarte. Yo les voy a enseñar estos 4 temas que vienen en clase. Tenemos que recortar el tiempo. Como la clase es hasta las 6 de la tarde, no hay ningún inconveniente. Claro, el señor no delega hasta las 6 de la tarde, en punto. Máximo 10 minutos nos pasamos, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a hacer los 4 temas principales. Pero chicos, miren, yo les voy a sugerir que en esta primera parte sí presten atención. ¿Por qué? Porque a partir de los conceptos básicos que vamos a plantear, vamos a desarrollar todos los capítulos que vienen en endocrino. ¿Está bien? Otro concepto matriz que tiene que quedar claro, chicos. A ver. Miren. Hace muchos miles de millones de años hubo una presentación de la materia en su diferente manifestación. ¿Está bien? La materia puede manifestarse como masa o como energía. ¿Es cierto? Como masa o como energía. No porque yo lo diga, o porque se me haya aprendido la física, no porque la evidencia científica lo ha demostrado así. Por ejemplo, una de estas evidencias ha sido la ecuación de Ising. La otra evidencia ha sido la ecuación de Max-Planck, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Lo cierto es que la materia se puede manifestar como masa o como energía. ¿Está bien? Pero una cosa adicional, la materia, o sea, no hay materia sin movimiento. No hay movimiento sin materia. Todo el universo es materia.
pero pudiéndose manifestar de diferentes modos, como energía o como masa. La evidencia de que sea masa compacta o consolidada, o que sea masa en el lindero entre energía, o sea, masa dispersa, o como energía propiamente manifiesta, o como energía muy dispersa hacia mitad de la masa. Mejor dicho, ¡despierta! Ven para acá. Ven. Hazle la voz a tu compañero, que está con la mano en la cara. Ven para acá. Ven. A tus cosas. Estás soñando en el huevo del gallo. Ven para acá. El de color morado. No, el que está delante de ti. Está que ronca y está que es un rocío. Por eso Ya, ahí adelante. Ahí, adelante. Pobre de ti que ver más. Te encárgate. ¿Si duerme? Pobre de ti que ver más. Ni lo intento. Seguimos entonces, chicos. La materia existe porque existe movimiento. Si no existe movimiento, no hay materia. La razón de ser de la materia es el movimiento. Pero hay grados de movimiento. Él, por ejemplo, me diría, el profesor está rayado. ¿Cómo, profesor, esta carpeta en la cual estoy sentado no se mueve? Te equivocas. Depende desde qué ángulo lo estás viendo. Si desde el macro lo estás viendo, estamos girando como planeta. Estamos girando alrededor del Sol. Ya, pues pensó como macro, yo estoy en la Tierra, yo estoy acá sentado en la Tierra en la clase que me está aburriendo. No. Si nosotros agarramos un microscopio electrónico y hacemos un corte en la madera, vamos a ver que los átomos están migrando. Ya. Entonces, doctor, ¿hay grados de movimiento? Sí, hay grados de movimiento. ¿Que van de lo simple a lo complejo? Claro que sí. ¿Y que se pueden transformar de lo simple a lo complejo? Claro que sí. Y viceversa también. El movimiento puede transformarse de lo complejo a lo simple. ¿Entendido? Entonces, si eso es la razón de ser, si sus grados de movimiento están presentes, esto que está acá, para lo que están grabando, esto que está acá se puede transformar en esto. ¿No es cierto? Se puede transformar en esto. Si se transforman los dos, porque son la misma cosa, entonces esto con esto es así. ¿No es cierto? Y como están viendo, ya me van a preguntar qué es eso. ¿Sí? Ahora, doctor, ¿pero eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo? Yo voy a ser tecnólogo, ¿qué? Algunos te van a decir, no, doctor, voy a ser terapista. No, yo voy a ser de laboratorio. No, yo voy a ser de radiología, que a mí me interesa eso, ¿no es cierto? Pero ahora vas a ver por qué estás estudiando acá. Porque la materia, la masa, te va a determinar la estructura. Y la energía te va a determinar la actividad. Entonces, esto que está acá se correlaciona con esto que está acá, ¿no es cierto? Entonces, se correlaciona mutuamente. Doctor, pero eso pues para los físicos, nosotros estamos haciendo física, estamos haciendo fisiología. Claro que sí, pues. La estructura es anatomía y la actividad es fisiología. ¿Está bien? Entonces, doctor, ¿esto con esto se correlaciona? Claro que sí, se correlaciona. Por eso que tienen que saber anatomía. Si no saben nada de anatomía, no van a saber nada de fisiología. Y viceversa. Si solo saben anatomía y nada de fisiología, no saben nada. Y desde ahora les digo, chicos, para su carrera de ciencias de la salud, 3 puntos son claves, sáquense la mugre. Anatomía, fisiología, farmacología. ¿Ok? ¿Ya llevaron? ¿Ya llevaron con más razón?
Entonces díganle a la delegada que a través de ella pida a su escuela que lleve, por lo menos nociones básicas. Bueno, a ver. Si no llevan farmacología, entonces déanle más puntos a la también fisiología. ¿Por qué va a depender de eso? Los radiólogos utilizan placa radiográfica o elaboran todo el proceso para la ejecución de tomografía, resonancia, todo eso. Pero si tienen que hacer una prueba que les digo con yodo radioactivo de 131, tienen que darse cuenta cómo ese yodo ingresa ahí. Si es de terapia y rehabilitación, tienen que saber qué músculos están ahí, cómo esos músculos se contraen, qué nervios están pasando por ese músculo, qué ramas de ese nervio están inervando esos músculos, cómo están las articulaciones, qué relación tienen con los órganos internos, cuál es el metabolismo de esos músculos. Porque si no saben eso, simplemente estudian 3 años en un instituto, ya van a hacer lo que van a decir. No tiene sentido. Pero ¿y esto qué tiene que ver con endocrino? Usted nos está diciendo una cosa que lo podemos haber escuchado al director de la escuela, que nunca habla, pero maletea un montón. A él sí le podemos escuchar todo esto. Lo que pasa, chicos, que si esto no está claro, no van a asimilar bien lo que les voy a decir a continuación. Miren, si todo esto era así y continúa siendo así como materia, en algún momento en este universo en el cual estamos, doctor, usted está loco, ¿no? Un universo en el cual estamos, claro, pudieron haber existido y existirán otros universos tan igual o diferente o mejor o peor que el nuestro. Nosotros simplemente somos un pinche corpúsculo que estamos en la Vía Láctea. Y de eso somos una nada. O sea, este universo puede tener universos emparentados con otros, pero con diferentes condiciones. Entonces, hace muchos años, muchos millones de años, la energía y la masa estuvieron casi compactas como tales. Por eso existieron los fotones o cuantas. ¿Está bien? Los fotones o cuantas. Con estos fotones o cuantas se empezaron a ordenar. Ese ordenamiento empezó a dar origen a los elementos subatómicos. Y estos elementos subatómicos dieron origen a ¿quiénes? A los átomos. Y los átomos, unidos en forma ordenada, dieron origen a las moléculas. Las moléculas a las macromoléculas. Las macromoléculas a los complejos supramoleculares. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Para los que están grabando. Esto que está acá abajo va a ser el punto de partida para esto que se origina. ¿No es cierto? Y del mismo modo, esto que está acá va a ser el punto de partida para esto que se está originando. ¿Sí? O sea, que el nivel superior origine al nivel inferior y lo supera. Una cosa es hablar de las propiedades físico-químicas del átomo de oxígeno y otra cosa es hablar de las propiedades físico-químicas del átomo de hidrógeno. Pero otra cosa muy diferente, y no simplemente la suma, es hablar de las propiedades físico-químicas del H2O. ¿No es cierto? Eso es un cambio dialéctico cualitativo y cuantitativo. ¿Está bien? Entonces, cuando se organizan estos niveles superiores, ya adquieren nuevas propiedades. Pero ojo, hasta acá todavía no hay vida. No hay lo que llamamos vida. ¿O acaso conocen un sistema vivo que se llama oxígeno? No. Entonces, a esos sistemas básicamente los gobiernan propiedades físico-químicas. Físico-químicas. Pero una cosa, cuando estos complejos moleculares empezaron a ensamblarse como tales, empezaron a surgir ciertas relaciones entre complejos moleculares. A ver, hagamos un esbozo no detallado, pero por lo menos de aproximación. ¿Qué elementos subatómicos se fueron formando? Elementos subatómicos como por ejemplo el electrón, ¿sí? Como el protón, como el neutrón, ¿sí? Los cuasares, los cuasares que están a nivel del núcleo. Y de moléculas, perdón, esto es acá. Y de átomos. ¿Qué átomos importantes con estas propiedades? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. De moléculas importantes, por ejemplo, el agua, el CO2, el CO. Macromoléculas, las que conocemos, proteínas, demás, carbohidratos, demás, y complejos supramoleculares, como por ejemplo una membrana fosfolípica. ¿No es cierto? ¿Por
Porque una membrana fosfolipídica, ¿qué tiene? Lípidos. Tiene lípidos, tiene proteínas. Y las proteínas pueden estar en la parte interna o hacia la parte externa, o transmembrana, ¿cierto? Entonces, dependiendo de su ubicación, estas pueden dar estabilidad o pueden constituirse como elementos de actividad de la célula. Deja de estar enamorándola. Yo te aseguro que si esto lo aprendes bien y ella no lo aprende, te aseguro que te va a buscar. Porque tú vas a hacer que le enseñe eso a él. Y de ahí van a partir otras cositas más. ¿Entendido? Entonces, los complejos supramoleculares, chicos, van a ser casi el asiento de nuevas estructuras que se van a formar. Y casualmente, a partir de ese complejo supramolecular, viene el salto más importante del desarrollo de la materia. Ya tenemos membrana, entonces tenemos un sistema aislado. Pero si a este sistema aislado se van a poner otros subsistemas pequeños, esto a la postre se constituye en una célula. Pero doctor, la célula ya es un sistema vivo. ¿Y qué cosa tiene que tener para que sea un sistema vivo? ¿El impulso divino? ¿El soplo divino? No. Tiene que haber una estructura material interna que sea capaz de regular lo que ocurre en la parte interna y regular además lo que ocurre en la parte externa. Y además de ello tiene que ser una estructura material que sea capaz de autosostenerse en el tiempo. ¿Qué es eso? La información. ¿Y qué es la información? Miren, ¿qué es la información? Alguien me dirá que es fácil, pero la información es lo que usted nos está diciendo, nos está informando. No, eso no es información, en el sentido como estamos viendo. La información, chicos, va a ser una estructura material altamente organizada, capaz de reflejar los procesos que ocurren internamente en el cual se encuentra y los procesos que ocurren fuera de él. Así, doctor, ¿cómo es eso? Entonces, para que exista vida en este sistema aislado y se conozca como célula, ¿cuál ha sido esa molécula? Esa molécula ha sido el ADN. ¿Qué le estás haciendo? ¿Estás viendo su ADN? Ya, aquí, ya. Acá, el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN es capaz de autorreplicarse. Porque las unidades estructurales del ADN, que son los nucleótidos, pueden modificarse. Y al mismo tiempo, segmentos de nucleótidos que están constituyendo el ADN se denominan genes. Y ojo, se denomina o son genes. No estoy diciendo que el ADN contiene genes, sino que el ADN son los genes, que son cosas diferentes. ¿Entendido? Ya pues doctor, pero eso está bien, pues ya no está hablando de biología, nos ha hablado de física, nos ha palabreado con la materia, ahora nos está hablando de biología. ¿Dónde diablos están las hormonas? Ahora bien, cuando esta célula ya se estabilizó como tal, o sea, una estructura así, ¿qué pasaba? Su medio interno tenía condiciones peculiares, ¿cierto? Que no eran las mismas a las externas. Entonces, había que regular este proceso interno con este sistema material que estamos llamando como información, regular el proceso interno, y todo lo que ocurre en el proceso interno también tendría que ser regulado por él. Al mismo tiempo, todo lo que ocurre externamente tendría que ser regulado por él, y todo lo que va a regular él hacia la parte interna tendría que ser reflejado hacia la parte externa. Es en ese contexto donde esta estructura, que estamos llamando célula, ya tiene características de reproducibilidad, ¿cierto? Ya se reproducía. ¿Por qué? Porque la información genética se lo permitía. O sea, la información genética que tiene reproducibilidad, mutabilidad, estabilidad, ¿no es cierto? Ya era una estructura material que regulaba el sistema. ¿Y qué pasó? Esta célula
empezó en el tiempo a dividirse y se formaron células hijas. Estas células hijas dieron otras células hijas, pero seguían siendo células. Pero ocurrió un fenómeno. Cada célula se mantenía como tal, pero al mismo tiempo se mantenía como tal toda la integridad del sistema tisular. Doctor, pero entonces cada célula manejaba su información genética así. Y en este nivel entonces, ¿qué era lo que hacía que mantenía este tejido como tal? Tenía que ser algo que mantenga la parte interna de la célula y la parte externa de ella. Y además, ese algo tenía que mantenerlos unidos. Ese algo, chicos, era lo que estaba distribuido en el espacio intersticial. Estas moléculas que están en el espacio intersticial no son moléculas al azar, y no son moléculas liberadas por esta célula, que van a ir en esta otra célula. Del mismo modo, esta liberan otras moléculas y así. O sea, la configuración temporespacial de la distribución molecular en el espacio intersticial de los productos de estas células mantienen el sistema. Genial. Genial. Y doctor, ¿cómo se llama eso? Se llama información metabólica. Doctor, usted nos está palabreando. Información metabólica. Metabolismo no es lo que nos dijeron en biota, catabolismo, anabolismo, antibolismo. No. Estamos hablando de otra categoría de información. ¿Entendido? ¿Preguntas? Duerme nomás. Duerme nomás. Que lea. ¿Preguntas? ¿Está bien entendido? Entonces, información. ¿Qué nivel de información estamos hablando? Información metabólica. Doctor, entonces, para los sistemas vivos, debo de pensar que hay una sola categoría que lo cataloga como sistema vivo. Sí, la categoría de información. El primer nivel, información genética. ¿Configurado en dónde? En el ADN. La segunda categoría del nivel superior, ¿qué cosa es? Información metabólica. ¿Configurado en qué? En moléculas. Doctor, entonces esas moléculas son producidas por las células dependiendo de la condición interna y externa. Sí. Entonces, primera condición de una hormona para ser hormona es que son moléculas mensajeras. Doctor, entonces después de este nivel, ¿hay otro nivel superior? Claro que sí. Después del nivel de tejido, ¿qué viene? El orgánico. Doctor, y para el nivel orgánico, ¿cuál es la categoría de información? Es la información neural. El orgánico. Doctor, y si tenemos bastantes órganos, ¿cuál es la categoría de información que nos mantiene? La información psíquica inconsciente. Doctor, ¿usted parece psicólogo? No. La información psíquica inconsciente está controlada o está configurada a nivel de los núcleos subcorticales. La información psíquica inconsciente. Doctor, pero ese individuo cuando ya está en una sociedad tiene otra categoría de información, sí. Se llama de información psíquica consciente. ¿Y dónde está eso, doctor? En redes y circuitos neurales del neocórtex cerebral. Entonces, doctor, ¿todos esos sistemas de organización tienen que ver con las moléculas? Sí. ¿Y tienen que ver también con las hormonas? Sí. Es por eso que cuando la delegada hace memoria del primer beso que le dieron en los labios, ¿qué creen que está pensando la delegada? Se sonríe, ¿no es cierto? Porque se acordó del primer beso que le dieron en los labios. O sea, está rememorando. Su actividad psíquica, su red y circuito neural psíquico se activó. ¿Y qué hizo? Contracción muscular para que el músculo facial empiece a sonreír. ¿Ahí? Entonces, doctor, cuando un nivel de organización es mayor que los otros, los contiene a los inferiores y al mismo tiempo los gobierna, sí. Por eso que nosotros somos lo que somos humanos. Porque tenemos neocórtex cerebral. Que ningún otro sistema tiene esto. Por eso pensamos, por eso razonamos, por eso dormimos.
Claro que sí. Porque si yo te digo, mañana es el examen de esta clase, les aseguro que no duermen. Les aseguro. Pero si les digo, ¿saben qué, chicos? Esta clase no va a dormir en el examen. El examen que es en un mes, se quieren a dormir. Eso es la moralidad que tienen en su cerebro. Está configurado en su circuito neural. Todo eso, chicos, se va a reflejar en esta componente. Doctor, ya no nos palabremos, díganos entonces, ¿cómo es una hormona? ¿Para qué le decimos hormona de la hormona? La hormona, para ser hormona, tiene que ser producida en pequeñas cantidades, microgramos y nanogramos. Además, para ejercer su efecto tiene que estar en la célula blanca. Para ejercer su efecto tiene que estar presente el receptor. O sea, doctor, todas las hormonas tienen que tener receptor, claro que sí. Pero momentito, doctor, mira, la delegada me va a decir, doctor, momentito. Los neurotransmisores también tienen receptores. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora viene la diferencia. La peculiaridad de las hormonas es que se producen obedeciendo a ritmos biológicos. Ritmos biológicos. O sea, una cosa es medir una hormona X a las 8 de la mañana y otra cosa es medir la misma hormona a las 8 de la noche. Una cosa es medir su hormona utilizante a la delegada a los 8 años y otra cosa es medir su hormona utilizante ahora. ¿Por qué, doctor? A ver, delegada, ¿cómo era tu constitución física a los 7 años? Cuéntame. Cuéntanos. Sin vergüenza, cuéntanos. Delgada, gordita. Delgada. Ya, delgada. A los 7 años. Todos los pantaloncitos entraban. ¿Y qué pasó a los 13 años? Una transformación de tu cuerpo, ¿no es cierto? Algo creció por delante, algo creció por atrás y algo creció por atrás. ¿No es cierto? Eso es hormonal. Porque ha obedecido a ritmos biológicos. Por eso que la hormona tiene esa peculiaridad. ¿Está bien? Ritmos biológicos. Los varones, a ver. Cuéntanos, ¿cómo eras a los 7 años? ¿Qué dijeron? Ah, pero ¿cómo se llama? A ver. ¿Qué más? No sé. No te decía barba, ni arriba ni abajo. Y la tierra. ¿Qué más? ¿Y cuándo ocurrió esa transformación en tu vida? ¿Todavía no crece nada? Y te voy a hacer recordar algo que no nos has querido decir. ¿Qué pasó a los 13 años cuando estabas durmiendo en la madrugada? ¿Dónde aparecían tus manos en la mañana? Los chicos no se ríen, ¿no? Porque si se ríen por algo, ¿no es cierto? Y eso es una respuesta fisiológica, muchachos. Porque claro, a esa edad en promedio a esa edad entre los 12 y 13 años, en los varones está el estímulo de la testosterona. ¿Sí? En cambio, en las mujeres es mucho más alto, a partir de los 9 años. A los 11 años, 13 años, 12 años, 13 años, ya se consolida su ciclo menstrual. Entonces, las niñitas a los 13 años son más coquetas. En cambio, un varón a los 13 años es un mongolón. Bueno, algunos se quieren así. Y chicos, eso es hormonal. O sea, les hago ese ejemplo para que se rían y al mismo tiempo recuerden. Siempre, chicos, ustedes cuando estudien, no traten de memorizar, porque la memoria es traicionera como todas. Como todas las memorias. Entonces, chicos, lo que tienen que hacer es tratar de buscar correlaciones, tratar de buscar mnemotecnias, porque lo peor que harían es aprender de memoria las cosas.
tú aprendes de memoria las cosas, y yo tengo una mente prodigiosa, te olvidas de una palabra y te aseguro que te olvidas de todo lo que va a venir después de esa palabra. Y eso es lo que te va a pasar en el examen. Estás a punto de terminar el examen y como te has aprendido de memoria, lo vas a recordar. Pero yo me di cuenta de eso hace muchos años. Entonces las preguntas que yo hago son preguntas para razonar. Claro, si no, ¿cómo sé cuántos han aprendido? Porque si no, fácil, yo le digo a la delegada que me envíe las preguntas y eso les tomo el examen. ¿No es cierto? Del mismo modo sería, yo envío mi nombre y que me paguen una vez, ¿cierto? No, es así. Es así. Entonces yo les voy a pedir que traten de usar como técnica. Más o menos como estamos haciendo. Si van a acordar de eso, la delegada jamás se va a olvidar de eso. Porque va a decir, claro, eso es un cambio hormonal. Doctor, entonces, yo cuando niña tenía otras hormonas y ahora tengo otras hormonas, no. Doctor, entonces, a mi compañero que le preguntó y me preguntó a mí, ¿tenemos diferentes hormonas? No. Todos tenemos las mismas hormonas. Lo que varía es la característica. Es más, lo que varía es el ciclo en el cual te encuentras, el ciclo de vida en el cual te encuentras. Si es un ciclo reproductivo, en la mujer el ciclo es más corto, por tanto el ciclo hormonal es mayor. ¿Sí? Que en el varón. Los varones no tenemos tanto ciclo hormonal. Esas caricias, por ejemplo. Párate, por favor, párate. Porque esto ya es peligroso. Sales de acá y no regresas a la noche a tu casa. Eso es hormonal. Claro que es hormonal. La mujer en el embarazo es mucho más sensible que en el estado de embarazo. ¿O no? Sí. Eso que se ha demostrado en experiencia. Y ahora mira, pero doctor, eso hasta el chamán de mi barrio me cuenta. ¿Qué sucede? Que tenemos que explicarles cómo ocurre esa sensibilidad. Básicamente por las hormonas. ¿Qué hormonas? La gonadotropina humana, los estrógenos, la LH, el FSH, los progestágenos. Todas esas hormonas pueden ejercer efecto. ¿En dónde? En el nivel superior. ¿Cuál es? El cerebro. Algunos que son papás, algunas que son mamás, que dirán, cuando estaban embarazadas no le pedían a su pareja a las 3 de la mañana que vaya a comprar su pollo a la brasa. O a las 2 de la mañana pedían ceviche. Mira lo que te espera. Mira lo que te espera. A las 2 de la mañana quiere ceviche. Muy bien. Entonces, ya dijimos las 5 características de las hormonas. De todo eso, chicos, de todo eso. Vamos entonces a repasar. Vamos a repasar, chicos, lo que son las hormonas. A ver. Gustavo, la luz. Agua, nada. ¿Qué? ¿Quién dijo no? Duerme nomás, pobre. Ya, miren chicos. Esto es el contenido que vamos a visualizar, la parte introductoria. A ver, vamos, usted está excitado. El examen físico. Así dice, ¿qué dice? Introducción, presentación de caso. Introducción, presentación de caso. El caso atendido en el Instituto Especializado Materno Perinatal fue de una paciente de 24 años, natural de Tarapoto, residente en Lima hace 3 años. Educación superior, estudió en el instituto. Vale, pronuncia bien, así como cuando te declaraste, así. No sé qué. Ya, trata de ser. Estudió en el instituto por amenorrea primaria y dispare. Ya, ahí nomás, ¿qué es amenorrea? No me A ver, ¿tú quieres contestar? No menstrua. ¿Qué es amenorrea? Ella tiene, ¿no sabes qué tiene ella? Sin menstruación. Amenorrea. Sin menstruación. No deja. ¿Qué es amenorrea? A ver. No menstrua, no menstrua. La mujer no menstrua. La mujer no menstrua. La carencia de menstruación a una La carencia de menstruación a una determinada edad. Miren, les voy contando, como les comentaba los del grupo pasado, 24 años. ¿Ustedes creen que a los 24 años me estén menstruando?
porque había un problema, no sé, había un problema. ¿A qué edad menstruan normalmente las mujeres? No me cuentes tu historia, te digo en promedio. Porque una cosa es en la selva, otra cosa es en la sierra y otra cosa es en la costa. Depende de la condición. Claro. Entonces, nos dice ya su compañero que me amenorrea primaria porque no menstruaba lo que menstruaban. Y les cuento, esta chica fue Miss Tarapoto en 2 periodos. Miss Tarapoto, ya se imaginan, 90, 60, 90. Simpaticísima la mujer. Ahora te voy a demostrar una masita linda que es cuestión hormonal. Claro. Y ahora te vas a sorprender más todavía. Mira, te vas a sorprender más. Porque dice, el caso atendido en el Instituto Especializado Materno Perinatal fue de una paciente de 24 años de edad, natural de Tarapoto, residente en Lima hace 3 años, educación superior, a punto de terminar la universidad, que acudió al instituto por amenorrea primaria y dolor o sensación de la menstruación. Antes de menstruar, alguna persona siente dolor. Al examen físico, mira, fenotipo femenino, muy atractiva, estatura 1,60 m, con textura atlética, con caracteres sexuales externos femeninos, clítoris pequeño, labios menores hipoplásticos, mamas bien desarrolladas y ausencia de vello pubiano y axilar. No se palpó testículos. Operada a los 10 años por de hernia inguinal. A la ecografía mostró ausencia de útero, trompas de falopio y ovario. Claro, mira, está el caso. Además, no le mires a tu enamorado. Mira, la vagina terminaba en saco, ciego de 3 centímetros, una vaginita así. Además, no se realizó la laparoscopía. Al cariotipo de cultivo de linfocitos presentó 46X. No. Cromatina sexual negativa. ¿Qué es la cromatina sexual? ¿Por qué te chupas el dedo? ¿Qué es? En la mujer es el segundo cromosoma X, ¿cierto? Como la mujer tiene XX, el segundo es el que da eso. No tenía. Ratificaba incluso que era 46X. ¿Sí? Hormonas, bueno, todavía no estamos viendo eso, pero más o menos se ve el estándar normal, casi. Se inició un tratamiento estrogénico para favorecer el desarrollo sexual secundario y para prevenir la osteoporosis a largo plazo. Fue operada en el servicio de oncología del Hospital Loaiza para la formación de una nueva vagina. Esto ha sido publicado en el 2004. Es un caso, claro, no se está mencionando un nombre porque éticamente no sería correcto, pero sí está demostrando el caso. Y aunque no lo crean, chicos, eso es hormonal. Y aunque no lo crean, es porque no hay una molécula. ¿Qué molécula? Los receptores para la salud. Aquí había alteración de receptores hormonales. Entonces, a pesar de que genotípicamente era masculino, fenotípicamente era femenino, los genes habían determinado que se formen todos los caracteres genotípicos masculinos. Pero para eso tiene que haber un desarrollo posterior. Yo les dije que para que esta hormona ejerza su efecto, ¿qué se necesitaba? Receptores. Y si los receptores no estaban, no hace efecto. Entonces, ¿qué camino se sigue? Lo fácil. ¿Y lo fácil qué cosa es? Fenotipo femenino. Ustedes no se imaginan, deja de whatsappear. Ustedes no se imaginan, chicas. Y en términos lugares, no porque yo lo diga, ya yo lo he escuchado. ¿Se acuerdan ustedes de Pilar Macet? La que fue ministra, Pilar Macet. Bueno, ella era profesora antes acá en San Fernando, enseñaba nosotros y ella era muy cruda en lo que respecta a la parte femenina. Decía, en la mujer simplemente es un hueco y largo. En el varón no se imagina, no es solamente un hueco. El hecho de que crezca y se desarrolle como tal es una condición especial. Es
no solamente es genético, sino también después de lo genético, que sería lo epigenético, es determinante para que esto sexual. Si lo epigenético no está presente, así esté en el código genético, no se va a manifestar. Eso es lo que pasó en él. Ahora, ¿cómo también corroboramos? Miren, arriba decía que fue operado por una hernia inguinal, ¿no es cierto? Los testículos, ¿dónde se desarrollan? En la región abdominal y posteriormente descienden a la bolsa escrotal. Ustedes habrán visto en algún momento cuando nace un niño, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué hacen? La obstetricia al toque le empieza a palpar, no que sea una mañosa, sino tiene que ver si ha habido descenso testicular o no. ¿Por qué? Porque si no hay descenso testicular, en cualquier punto del trayecto del descenso pudo haberse quedado. ¿Y eso cómo se conoce? Como cripto, que genera infertilidad, pero lo peor que genera, en un lapso más o menos de 6 a 13 años, puede llegar al cáncer testicular. Y cáncer fulminante. Claro, fulminante. Por no haber descenso. A ver, ustedes chicos, si han agarrado su bolsa escrotal si tienen los dos puntos. ¿Has corroborado tú que él tiene sus dos puntos? Ahora, porque eso es importante, chicos. Porque el testículo, ¿qué produce? Fundamentalmente espermatozoides, pero en nivel secundario testosterona. Entonces, doctor, ¿hay órganos que tienen como principal actividad la producción de hormonas? Sí. Pero también hay órganos cuya principal actividad no necesariamente es la de producir hormonas, sino secundariamente. Pero hay órganos que su prioridad no es producir hormonas, sino que alternativamente. Así, doctor, ¿cómo es eso? Claro. Por ejemplo, la hipófisis, fundamentalmente su razón de ser de la hipófisis. ¿Dónde está la hipófisis delegada? La hipófisis, ¿dónde está ubicada? Sobre la silla turca. Por fin delegada la silla turca de Fenoides. Ahí sí. Eso tiene, esa hipófisis tiene principal razón de ser en la producción de hormonas. La piel. ¿Cuál es su principal razón de ser de la piel? Protección. Su segunda condición. Su tercera condición. Y una condición alternativa es producir hormonas. Claro, aunque no lo crean. ¿Por qué crees que tu enamorado se acerca a tu cuello y te vuelve? Aunque no lo haga consciente, lo hace. Y date cuenta, que esté excitado, date cuenta. Siente la respiración. Por esas feromonas. Por esas feromonas. ¿Ya ven cómo son las malditas hormonas? Entonces, chicos, rapidito esto, este caso que lo hemos resumido en el comentario, se evidencia con esto, que efectivamente tenía que quitar el libro. Había desarrollado como testicular. Y había sido retirado el testículo, ya no había sido un desarrollo de tumor grande. Acá está, acá. Falta una. Puede ir para que vean un receptor cómo repercute mucho en el desarrollo del individuo. Somos una cosita así, que ahora somos primero una célula y después de esa célula se va transformando. Si sus dos compañeros, por ejemplo, que están sentados acá adelante, hoy día, después de clase, quieren aplicar todo esto y hacen sus cochinaditas ricas en la noche y de pronto ella tiene su ciclo reproductivo, ¿qué va a pasar? El encuentro fatal del espermatozoide con uno. Los dos críteres se unen en el tercio interno de la trompa de Falón. ¿Y ahí qué pasa? Un recorrido más o menos de 48 horas hasta el útero. Pero en ese lapso, ¿qué está pasando? La proliferación celular. Entonces, doctor, ¿es de un nivel celular a un nivel tisular, después a un nivel orgánico? Claro, todo lo que hemos estado viendo acá. Del nivel celular hasta el nivel orgánico. Pero, doctor, entonces, en el tiempo se va a ir formando el sistema nervioso. Claro, a la tercera semana el tubo neural ya se está formando.
A la quinta semana ya está todo el sistema nervioso formado. O sea, todo este proceso está repitiendo en el hijo. No, lo que pasa, chicos, es que probablemente en la clínica estén desesperados. Ya. Entonces no sirve. Pero doctor, chicas, sepárense porque voy a empezar mal ustedes dos. Sepárense. Ahora con la libertad de sexo y todo eso. Bueno, si son pareja no me pongo, pero sepárense tanto que en la casa. Entonces, chicos, si esto se ha estado formando desde el inicio, eso todavía persiste en nuestro cuerpo y en nuestro organismo ahora. ¿Ustedes creen que están transformándose? ¿Se están transformando? Claro. Tú ya no eres el chiquillo de a los 7 años, pero sigues siendo tú mismo. ¿Pero cómo es eso? Claro. Ya no tienes las mismas células. Doctor, momentito. Pero mi neurona sigue siendo la misma, sí, pero algunas atróficas. Pero algunas han desarrollado más, porque han hecho circuitos cerebrales globales de más eficiencia. Por eso que piensas. Por eso te atreviste a postular a San Marcos. ¿No es cierto? Pero ya no es como cuando niño, ya eres diferente, pero sigue siendo tú. No es la contradicción. Ya no es él, pero sigue siendo el niño. Igual a las mujeres. ¿Cómo eran a los 7 años? Todas legañosas, con el moco colgado. ¿Cómo eran a los 15 años? ¿Cómo son? ¿No es cierto? Cambio. ¿Verdad? Ahora son señoritas, se arreglan el pelo, se pintan los ojos, se arreglan las uñas. ¿No es cierto? O sea, todo sigue. A ver, vos sabes, tú manejas tu aparato mejor. No quiere cambiar, se ha revelado. Ahí parece que. Delegada, anda de mi parte, dile al señor Cabezas que te preste un puntero láser. Dile para el otro Román, por favor, un puntero láser. Pero que sirva. Aunque la base debería tener su puntero láser, todo eso. Vamos, delegada, apúrate. Ya. Pero no es un puntero descartable, sino estos de acá, como estos de acá. Entonces, sigamos. Vamos avanzando. Conceptos básicos. Esto rapidito, ya lo que hemos hablado para no estar redundando en la clase. Bien eso. Ahora, les digo chicos, todo esto que hemos hablado del nivel celular, del nivel visceral, todo eso chicos, miren, ese modelo teórico de poder entender a los sistemas vivos hasta hace mucho tiempo no se conoce. Ustedes revisan los libros de Guardia, dejen de estar acariciándose los dos. Lo voy a sacar adelante. Esa teoría es celestito los dos. Entonces chicos, ese modelo teórico es fascinante, es fascinante.
Yo les invito a que vayan a la biblioteca, al cuarto piso. Ahí al fondo del cuarto piso, van a ver, dice Biblioteca Pedro Ortiz Caballero. Él es el que plantea todo este modelo teórico. Él fue mi maestro desde el 2000 hasta el 2011. Yo trabajé con él. En el último libro publicado va a estar algunos de los sistemas que hemos hecho con él. Pero la pregunta era, para hacer esto que hicimos, para hacer todo este replanteamiento de lo que es entender el sistema bíblico, pues decíamos, ¿para qué hacemos eso? Total, si nosotros nos consideramos un país tercermundista, en términos más hipócritas, un país en vías de desarrollo. ¿No es cierto? Pero la realidad, chicos, es que países capitalistas ya tienen sus problemas resueltos de salud. Porque tienen un sistema de salud deficiente, eficaz. Nosotros no. Y particularmente considero que ese sistema no funciona en nuestro país, no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, no porque hay intereses de poder. Pues esos intereses se mantienen en el poder porque tienen ese sistema todo corrupto, todo en desorden. Mientras persista todo ese desorden y esa corrupción, aquellos que manejan el sistema en el poder, o sea, el poder en el sistema, se van a mantener. Entonces ellos no van a permitir que esto cambie. Pero entonces, ¿qué cosa nos planteamos? Plantear una teoría que nos permita razonar y tener una línea de razonamiento para llegar a una actitud moral y ética en nuestra actividad personal. Hicimos eso. Don Pedro lógicamente trabajó años. Él viene trabajando casi desde el año 70. Desde el año 70. En la década del 80 recién empieza a concretar el modelo teórico. En los 90 recién salen las primeras publicaciones. Y pasado el 2000 es donde la producción científica que él empieza a tener es grande e invalorable. Ha sido, a mi modo humilde de ver la situación, uno de los últimos pensadores de nuestra universidad y del país. Él ha donado toda su biblioteca a la facultad. Toda esa biblioteca, dice Pedro Ortiz Cabanillas, es donación de él. Y eso era casi la tercera parte de los libros que tenía. Porque gran parte de los libros que tenía él eran libros en otros idiomas. Yo les puedo decir con conocimiento de causa porque yo he estado al lado de él. Él dominaba casi 5 idiomas. Antes de morir, él estaba aprendiendo el alemán para leer El Capital en texto original. Eso era la perspectiva que tenía. Él había estado en Newcastle, Inglaterra, se formó en Newcastle, Inglaterra, egresado de la Facultad de Medicina de San Marcos. Pero el modelo teórico lo empieza a desarrollar aquí en Perú. Entonces, varios de esos esquemas que se ha desarrollado los vamos a presentar acá. Como les decía, ¿para qué nos hacíamos ese interrogante? ¿Para qué hacíamos esto? Para desenmascarar este sistema corrupto. Entonces, sabemos que hablar sobre esto es estigmatizar. Yo les aseguro que en algún momento se escuchan hablar a algún profesor, algún docente de esa manera, lo estigmatizan. Ustedes están en otra época, porque cuando nosotros estudiamos era la década del 80, la década del 90. Y por referencias de la esa época era terrible. Terrible porque teníamos acá gente que no merece estar acá. Y no quiero mencionar eso, porque sé que está grabando. Entonces, la pregunta era, ¿por qué cada día se hace más evidente la deshumanización de la atención médica, la despersonalización del trato a los pacientes y la mercantilización de los sistemas de salud y educación? Esa es la pregunta. Entonces, para responder esa pregunta tenemos que saber todo un modelo teórico. Entonces, tenemos necesidad de un nuevo planteamiento para explicar la salud y la enfermedad. O sea, ¿cómo la enfermedad se procesó? ¿Las personas tienen la enfermedad o las personas son las enfermas? Definir ese concepto, esas dos líneas de pensamiento, resulta difícil si no tienes un contexto teórico claro. Entonces, a partir de esa necesidad se debía de tomarse en cuenta los procesos esenciales de la vida. A ver qué es la vida. Debe tomarse en cuenta la doble determinación genética y social de la personalidad. Lo más elemental, lo genético, lo más desarrollado, lo social. Y lo que les decía, primero, la unidad material del universo. Todo es materia, hasta tu pensamiento. ¿Cómo es eso, doctor? Está loco. ¿Cómo mi pensamiento va a ser materia? A ver, agárralo. No. Como les dije, la materia puede manifestarse como energía. Sepárate en una carpeta. Sepárate. Tú
chiquitita, tú la de lente, sí, la que le está hablando, susurrando al oído a su compañero. Sí, tú. Porque después de acá 5 años no quiero ver con otros gigantes. Y ahora, ya, ven delegar, ven, siéntate acá tú. Ven acá. A tu director de escuela le vas a decir eso. Siéntate acá para que pase. Allá. Aunque deberían al director del departamento de tuvo más que compre usted unos 5 punteros láser y los done a cada promoción. A ver si lo va a hacer. Ya, entonces decíamos que teníamos que tener algunas cosas claras. Primero, la unidad material del universo. Les decía, ¿por qué el pensamiento es materia? Porque el pensamiento es producto de esa activación de esas redes y circuitos neurales. O sea, la estructura son esas redes y circuitos neurales. Y la actividad de esa estructura es lo que llamamos pensamiento. O sea, en buena cuenta, si tú has desarrollado una nueva configuración temporal-espacial de esas redes y circuitos neurales en tu neocorte cerebral o en regiones de tu neocorte cerebral, esas regiones determinan una actividad. ¿Sí? El pensamiento, la imaginación. Eso es una actividad de esas redes neurales. La actuación, el pensamiento, la imaginación y la percepción es producto de eso. El movimiento es el modo de existencia de la materia, sigue más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. El movimiento es el sentido más general concebido como un modo de existencia y atributo inherente en la materia. ¿Sigue? Sigue. Ahí nomás. Lo que habíamos hecho en la pizarra, pero ahora más integrado. Esto lo publicamos en el 2003 con el doctor Ortiz. Miren, desde el nivel fotónico, elementos subatómicos, átomos, moléculas, macromoléculas y complejos supramoleculares. Control fundamentalmente físico-químico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama la regulación de lo superior a lo inferior? O sea, de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Básicamente es una señal físico-química. Es una señal. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando? Lo que ha sucedido es del caos al orden, del orden a la organización. ¿Sí? ¿Y qué pasó posteriormente? Los sistemas vivos, nivel celular, nivel tisular, nivel orgánico, nivel psíquico inconsciente y luego con la sociedad, nivel psíquico consciente. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué cosa es? Es un proceso epigenético, porque está posterior a lo genético, ¿no es cierto? Sí. 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 Entonces, ¿de qué categorías estamos hablando? De información genética, información metabólica, información neural e información social. Doctor, entonces, ¿cómo es eso de la información social? La información social, chicos, es todo lo que está externamente a nosotros y todo lo que la sociedad ha podido construir. Por ejemplo, miren a su alrededor. Todo lo que tenemos alrededor es producto de la información social. Mejor dicho, no es que, por ejemplo, el fluorescente sea información social, sino el fluorescente tiene o contiene información social. Doctor, ¿cómo es eso? Es que la información solamente está presente en los sistemas vivos. Repito, la información solo está presente en los sistemas vivos. Producto de que los sistemas vivos se integran o de que el nivel humano se integre, se consolida que entonces, chicos, la información social es consecuencia de la organización del individuo o del grupo de individuos. Pero además de ello tiene que haber una estructura. Porque si solamente queda en ese concepto de información social, podríamos cometer el error de entender que hay sociedad de hormigas, hay sociedad de animales, hay sociedad de avispas. No, lo que pasa es que para que exista la sociedad tiene que haber ese desarrollo paralelo del neocorte cerebral. Y le repito, creo que la tercera o cuarta vez, nosotros somos los únicos sistemas vivos que tenemos el neocorte cerebral tan altamente desarrollado. Ningún otro sistema vivo tiene un neocorte cerebral como nosotros. Entonces, la evolución
es una serie de saltos de un nivel de organización a otro, de un tipo de información y codificación a otro. O sea, de un nivel de información básico a un nivel de información mucho más complejo. Y miren, lo que les decía, nosotros en la bibliografía encontramos un montón de moléculas. Los libros extranjeros vienen con nombrecitos así, de diferente modo. Miren, ¿cuántos nombres tenemos acá para catalogar una molécula? ¿Qué cosas? Norepinefrina, acetilcolina, sustancia P, serotonina, colecistoquinina, vasoactivo, el ATP, estamina, hipolito, un montón de moléculas. Pero ¿cómo discernimos? ¿Cómo las identificamos? Las tenemos que identificar con grado de información. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ya estamos constituidos por órganos y tejidos. En buena cuenta, nuestras células interrelacionadas están relacionadas con la información metabólica. ¿Y qué es la información metabólica? Es la configuración de un tipo de estructuras moleculares cuya actividad es el modelo que determina el desarrollo de los sistemas individuales tisulares. La información metabólica está básicamente conformada por moléculas elementales que se conocen como mensajeros químicos, moléculas mensajeras, señales químicas, así como las diversas moléculas por medio de las que se ensamblan las células. Esto va a dar pie a qué cosa. Si son moléculas mensajeras, podemos hablar de categorías de moléculas mensajeras. Claro que sí. Moléculas mensajeras primarias, moléculas mensajeras secundarias, terciarias y cuaternarias. Mejor dicho, primeros mensajeros, segundos mensajeros, terceros mensajeros y cuartos mensajeros. Y vamos a ver que eso efectivamente existe. Que en cualquier otra bibliografía que ustedes revisen, Canon, Guyton, 3GR, que revisen Constanzo, no van a encontrar el concepto así definido. O sea, vamos a hablar de primeros mensajeros de aquellas moléculas que están en el espacio intersticial. Y de segundos, terceros y cuartos mensajeros de aquellas moléculas que se van a producir como consecuencia de la actividad del primero, pero a nivel intracelular. ¿Entendido? Entonces, va a haber la configuración temporespacial de información a nivel intersticial que se va a reflejar como configuración temporespacial a nivel intracelular. O sea, de información metabólica a información genética. Pero para que llegue información genética, tiene que haber moléculas mensajeras. Tanto externamente como internamente. ¿Está bien? Ahí está. La hipófisis. La hipófisis tiene esa relación con el hipotálamo, el centro de coordinación del sistema neurovegetativo, a donde van a llegar vías aferentes y eferentes, sobre todo aferentes y parten de estímulos hacia otras regiones. Además, relacionado con el lóbulo límbico. La célula responde al cambio de concentración de ciertas hormonas y la hemoconcentración dentro de la coordinación intestinal. Miren, desde que somos bebés, o fetos, o embriones, sea un sistema nervioso culminado en su formación, vamos a tener esto. El hipotálamo y el hipófisis en estrecha relación. El hipotálamo es importante, les decía, porque tiene núcleos, tiene conglomerados neuronales. Esto que está acá, para los que están grabando la voz, esto que está acá es importante porque esto tiene relación con esto. ¿Entendido? ¿Lo están viendo? Esto que está acá, con esto que está acá. Y lo que les decía, miren, anterior, posterior, superior e inferior. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. ¿Está bien? ¿Y qué es esto? El bulbo, el factor. ¿Y qué les dije? Que tenía esta relación con el hipotálamo. Y del hipotálamo salían vías hacia la corteza cerebral. Ahí está pues la respuesta. El bulbo olfatorio, ¿por dónde sale? Por las láminas gribosas del enjolio. Directamente hacia dónde viene. El axón directamente hacia dónde, hacia el hipotálamo. Y del hipotálamo hacia una posta u otras neuronas que se van hacia la. Por eso si les digo, ¿quiénes han almorzado? Levanten la mano. ¿Y quiénes no han almorzado?
Ya imagínense que ahora de buena gente la delegada se va y empieza a traer una fuente de lomos saltados, una fuente de arroz con pollo con su papa en la bolsa. ¿No es cierto? Miren cómo a partir del oído están evocando la configuración de esos alimentos. En algunos todavía es mucho más sensible el asunto. Despierta a tu pareja, que no duerma. Ya hijo, despiértate, levántate. Así. En algunos todavía el asunto es mucho más sensible. Imagínense ustedes pensar en el sabor del limón. Solo piensen en el sabor del limón. Ya, deja de estar manoseando a tu compañero, sepárate nomás. Algunos incluso empiezan a ensalivar porque evocan. O sea, esa evocación, le repito, esa activación de redes circuitos neurales en su corteza, que va a reflejarse como actividad a todo su organismo. Miren, como del hipotálamo hay vías hacia el tronco encefálico, el fascículo de Schultz, el fascículo de Gude. Hay fascículos que van al tronco encefálico. Por eso que las hormonas están limpiadas con el ciclo del sueño. Por eso que las hormonas están ligadas con la ventilación. ¿Acaso cuando no estás emocionada o estás emocionada o estás con una angustia no empiezas a hiperventilar? Es hormonal. Y miren los núcleos que hay en esta zona, para los que están grabando. Los núcleos de esta zona que son importantes para esta zona. El origen embriológico del hipófisis. La hipófisis tiene doble origen embriológico. La primera es a partir del techo de la cavidad de lo que era el conducto gastrointestinal. Básicamente se conoce como la bolsa central. La segunda es del ectoplasma, de lo que va a corresponder al sistema nervioso, el ectodermo. Entonces, las dos porciones, el infundíbulo y la bolsa láctea, se van a fusionar para formar la hipófisis. Entonces, mi sentido común que me dice, si son de origen embriológico diferente, la constitución estructural de sus células va a ser diferente. Por lo tanto, la actividad va a ser diferente. Despierten al que está durmiendo. Duerme nomás. La próxima, tu compañero va a ir y te va a dar un beso en los labios para que te despiertes. ¿Qué prefieres? ¿Despertarte o los besos en los labios? Dormir. Despierta. Entonces, hay dos estructuras que se han fusionado en uno, pero cada quien maneja su situación especial. Tiene como células, pero vamos a ver más adelante también que no solamente como células, sino también como irrigación. Anatómicamente va a haber una diferencia. Mientras que en una se forma un sistema portico-oficiario de dos ramas, la otra no, va a tener una sola rama. Y eso es claro en su actividad, más adelante. Y se va a formar esto, amigos, la de la hipófisis, la neurihipófisis. Pero además, en la parte intermedia va a haber un lóbulo intermedio, que en nuestro caso como humanos, ese lóbulo simplemente queda como esbozo. Pero en los anfibios, ese lóbulo está altamente desarrollado. Por eso que la salamandra puede cambiar de color rápidamente. Cambia de color. Porque ahí se produce una gran molécula que se conoce como la ya, es una molécula grande que por ataque enzimático de las otras moléculas pequeñas que tienen actividad hormonal. Así es sencillo, así es sencillo. ¿Quieres que verte el nombre? La pro-melanocorticotrofina. Sí. Corticotrofina. No, pues chicos, si ustedes estuvieran a los de farmacia bioquímica haciendo tortura con esos nombres raros, ustedes no lo pueden encontrar con eso. Ellos sí les doy un nombrecito raro. En su nivel alfa 4 o 5, en su nivel cuaternario, después terciario. Y miren, la hipófisis. ¿Dónde estaba delegada? Delegada, ¿dónde estaba? En la silla turca de quién? Del esfenóide. Ya, y miren acá. Miren esa diferencia anatómica que hay. Son anterior, son la posterior. Son anterior, son la posterior. A de hipófisis y neurihipófisis.
una rama de la carótida interna va a emitir hacia, o sea, la arteria hipoficiaria superior va a emitir una rama que luego se convierte en una primera red capilar. Es por eso que acá terminan los axones de esos núcleos neuronales del frontal. Y posteriormente esa rama se fusiona y va a dar origen a otra rama, la segunda red vascular, y va a drenar hacia la vena yugular. Eso es la de la hipófisis. Pero en la neurohipófisis, miren, efectivamente también hay otra rama de la carótida interna, pero solo se forma una sola red vascular y drena también a la vena yugular interna. Entonces, esa diferencia es importante. Y hay otra cosa más que olvidar. Cuando hablamos de un órgano endocrino, las glándulas pueden tener diferentes distribuciones. ¿Qué es una glándula? En sentido común, es un conjunto de células que tienen una actividad común que producen moléculas, hormonas. Estas glándulas pueden estar de diferente distribución. Pueden estar distribuidas en capas, pueden estar distribuidas en islotes, pueden estar distribuidas en órganos especiales. Eso es una glándula. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de glándulas endocrinas, estamos hablando de tejido que tiene estrecha relación con vasos sanguíneos. Pero cuando hablamos de glándulas exocrinas, estamos hablando de tejido que va a drenar su contenido a un conducto. Y ese conducto drena en un conducto mayor. O sea, doctor, cuando hablamos de exocrina, ¿estamos hablando de conductos y conductos? Sí. Cuando hablamos de glándula endocrina, vamos a hablar solamente de la comunicación hacia vasos sanguíneos. Y ahí viene la diferencia con el páncreas. El páncreas tiene doble función, como exocrino como endocrino. ¿Sí? El páncreas, cuando drena por el conducto pancreático, puede hacerlo conjuntamente con el conducto colero, porque viene de dónde? Del hígado y la vesícula. ¿Y dónde drena? En la segunda porción del intestino, el hígado, el duodeno. ¿A través de qué? Del esfínter de Odino. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia. Lo que estamos viendo básicamente son glándulas endocrinas. En la hipófisis hay dos clases fundamentales de células, las granulares y las agranulares. Las más importantes, las granulares, porque tienen dos tipos de células a la colocación. Las células acidófilas, que tienen básicamente dos tipos de hormonas, la prolactina y la hormona de crecimiento. Las basófilas producen cuatro tipos de hormonas: la LH, hormona luteinizante; la FSH, hormona folículo estimulante; la TSH, hormona estimulante de tiroides; y la NSH, que es la hormona estimulante de melanocitos. Ahora, la célula hipoficiaria puede sintetizar varias hormonas, y una hormona puede ser sintetizada en varias células. Los tipos celulares que están en la hipófisis van a depender del tipo de hormona que produce. Por ejemplo, si hablamos de una célula que produce hormona de crecimiento, la célula básicamente tendrá el nombre de somatótropo, porque la hormona produce efecto en el somatótropo. Y si produce prolactina, la célula se conocerá como lactótropo. Entonces, en la de hipófisis tenemos fundamentalmente 5 tipos celulares: las somatótrofas, las lactótrofas, las corticótrofas, las tirótrofas y las dermatótrofas. Entonces, ya más o menos en función a eso ustedes deducen qué tipo de hormonas se produce. Por ejemplo, la que tiene mayor distribución van a ser las somatótrofas, porque producen la hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento no ejerce directamente su efecto sobre la célula blanca, lo hace a través de moléculas intermediarias que se conocen como somatomedinas. Y las somatomedinas se producen en el hígado. Las otras, que también tienen mayor distribución, van a ser básicamente las lactótrofas, las tirótrofas y las somatótrofas. Las lactótrofas, prolactina; las tirótrofas, hormona estimulante de tiroides, para que en la glándula tiroides se produzca T3 y T4, que lo vamos a ver en la segunda parte del curso de la clase. Las células gonadótrofas, dos hormonas importantes, LH y FSH. Los dos tipos de hormonas ejercen estímulo tanto en el varón como en la mujer. Lo que varía es el tipo celular a la cual se detecta.
En la mujer, dos células importantes en donde hacen efecto: las células de la teca y las células de la granulosa. En cambio, en el varón hay dos tipos de células diferentes: las células de Sertoli y las células de... ¿Qué células? Sertoli, Leydig. Listo, y ahí vemos la diferencia celular. Entonces, para estudiar las glándulas, chicos, simplemente con fines didácticos lo planteamos a través de ejes endocrinos. Por ejemplo, podemos hablar del eje endocrino hipotálamo, hipófisis, tiroides. O podemos hablar de la glándula adrenal o la glándula suprarrenal. El eje se conocerá como hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Si hablamos del testículo, el eje será hipotálamo, hipófisis, testículo. Si hablamos del ovario, hipotálamo, hipófisis, ovario. Pero aquí hay una ligera atingencia. Por ejemplo, no podemos hablar lo mismo cuando hablamos de la placenta. No podemos hablar lo mismo cuando hablamos del páncreas. O sea, no va a haber eje pancreático ni eje placental, porque el mecanismo de regulación es diferente. Les decía que las glándulas pueden ser glándulas cuya principal actividad es producir hormonas, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas glándulas? Estas: la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, la suprarrenal y la pineal. Su principal razón de ser y de existir es producir hormonas. En cambio, estas, hipotálamo, timo, páncreas, ovario y testículo, tienen como actividad secundaria la de producir hormonas. Y aquellas que tienen como actividad accesoria la de producir hormonas son estas: el intestino delgado, el hígado, el estómago, el riñón, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. Porque la principal función de la placenta, ¿cuál es? Protección y nutrición. La segunda, básicamente irrigación. Pero su principal actividad no es producir hormonas, pero produce hormonas. No. Irrigación ya viene con oxígeno, ya viene con, además de oxígeno, por hecho respiración. Claro. Porque básicamente el sistema nervioso. Está pensando. Naturaleza de las hormonas. ¿De qué naturaleza química son las hormonas? De todas las moléculas que conocemos, que llevaron en biólogo. La misma naturaleza química de las demás moléculas o biomoléculas. O sea, doctor, ¿hay hormonas de naturaleza proteínica? Sí. Naturaleza lipídica. Doctor, entonces, ¿hay hormonas de naturaleza de lípidos? Sí. Derivados del colesterol. Doctor, entonces, ¿hay hormonas derivados de aminoácidos? Sí. Ahora, entonces, ¿me voy a tener que aprender todo eso, doctor? No. Porque la mayoría de las hormonas son derivados de proteínas, son péptidos. La mayoría son péptidos. Y acá les voy a hacer una reflexión para que aprendan. Si yo tengo una molécula de naturaleza lipídica con otra molécula de naturaleza lipídica, ¿se podrán fusionar? Sí, ¿no es cierto? Si yo tengo una molécula de naturaleza lipídica y tengo otra molécula de naturaleza hidrosoluble, ¿se podrán fusionar? No. ¿Qué opinas? No. ¿Se fusionan o no? No. ¿Qué opinas? ¿Se fusionan? No. Sí. O sea, dos lipos sí se fusionan. Dos hidros sí se fusionan. Pero un lipo y una hidro no se fusionan. ¿Está bien? ¿Repito? Repetimos. Tenemos dos grupos de moléculas: hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles con otras hidrosolubles sí pueden mezclarse. Las hidrosolubles con las liposolubles no se mezclan.
las hidrosolubles con las hidrosolubles sí se mezclan. ¿Está bien? Entonces, si ese principio físico-químico es cierto, aquellas moléculas que son de naturaleza hidrosoluble no podrán unirse con moléculas que son liposolubles. Mejor dicho, aterrizar. Cuando vemos una célula, internamente en ella que vemos vesículas, ¿no es cierto? Las vesículas. ¿Y qué son las vesículas? Son segmentos de membrana que han formado un espacio separado, pequeñas vesículas. Entonces, esas vesículas van a tener su membrana como si fuera la membrana celular, o sea, van a tener fosfolípidos, van a tener proteínas. Entonces, esas vesículas van a contener internamente en ellas solamente moléculas de naturaleza hidrosoluble, no liposoluble. ¿Por qué? Porque si fuera liposoluble, lípido con lípido se fusionan y no se almacenaría. Mejor dicho, solo las moléculas que pueden almacenarse son aquellas que son de naturaleza hidrosoluble. Las liposolubles no se almacenan. ¿Por qué, doctor? Por su naturaleza química. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque efectivamente hay hormonas derivados del colesterol que son liposolubles y hay hormonas que son derivados de las proteínas o son péptidos que son hidrosolubles. O sea, los que se van a almacenar son hormonas de naturaleza peptídica o proteínica, sí. O sea, doctor, que la mayor cantidad de hormonas que tenemos son de naturaleza proteínica, sí. Entonces, cuando les hagan una pregunta para que piensen, van a tener que deducir así. ¿Está bien? Listo. Ahí está lo que les había dicho, miren, tiempo de vida media. Ya. La última característica de las hormonas. Un tiempo de vida media característica. Naturaleza química de las hormonas. Los 4 grandes grupos de hormonas: polipeptídicas o proteínicas, derivados de esteroides,